Bueno, entonces nos vamos acá. Vamos, seguimos con el reino de los cielos. Estamos, pues, queriendo meditar en nosotros pertenecemos a este reino y pues, queremos conocer más de lo que es este reino para nosotros. Vamos a Colosenses 1:13 y 14. Pues básicamente lo que estamos haciendo es revisando referencias sobre el reino de los cielos. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, este reino le pertenece a Yeshua. Es el reino de que, bueno, ellos son uno, pero está haciendo referencia, este reino pertenece a Yeshua, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es el único que puede perdonar a través de su sangre. Podemos nosotros adquirir el perdón de pecados. Es el que ah, ah, hace justicia porque Dios es un Dios justo y Él no contradice sus leyes y la paga del pecado es muerte. Y Yeshua lo hizo y eso fue instituido desde que se mató la primera oveja, pues hubo muerte. Entonces, y eso es el la provisión que Dios ha dado para nosotros. Y no cualquiera, si alguien no ha sido lavado con la sangre de Cristo, no puede entrar a este reino. No, no por más buenas obras que se hagan, sino se ha hecho el primer paso de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz a través de la sangre de Yeshua. No, no se puede vivir en este reino. Vamos a Isaías, mm, Isaías 33:22. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Entonces, nosotros podemos entender que quien murió fue Yeshua. Entonces aquí el Señor es la palabra original, en el original aquí, pues es les voy a poner en otra versión. Cuando se está el nombre de Dios, este, unos lo ponen como este Jehová, Jehová, Yahweh, este es su nombre. Entonces, Él nos salvó y entonces Él nos salvó a través de Yeshua. Y aquí es donde podemos ver, ¿no? De que cada vez que nuestra Biblia leemos la palabra Señor, está haciendo, y muchas veces, ¿no? En referencia al nombre propio de Dios. eh, este, Como vemos aquí. Regresamos a la versión que estamos leyendo y
este Dios que nos podemos acercar a Él como juez, nos podemos acercar a Él es el que ha dado las leyes, Él es el que reina y Él es el que salva. Sea Dios y Yeshua son uno. Entonces, también podemos ver a Dios como nuestro Padre, ¿no? Pero estos son, roles con los que nosotros nos podemos acercar. Cuando vivimos una injusticia, pues podemos acercarnos a Dios como juez. Cuando queremos saber cómo proceder con algo, pues nos acercamos a Él como nuestro legislador que da leyes. Cuando queremos que su reino se establezca y en nuestra vida, pues nos acercamos a Dios como nuestro rey. Y definitivamente tenemos que conocer a nuestro Dios como Salvador, porque para ser salvos de nuestra naturaleza y y la salvación, pues podemos acercarnos a Él que nos salve de otras situaciones, ¿no? En nuestra vida que requieren ser redimidas. Nuestra línea sanguínea que tiene que ser redimida, limpiada, eh, que nos salva con la sangre de Cristo. Vamos a Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿quién nos da vida? El Espíritu. El Espíritu es el que nos da vida. Que nos, eh, en la Biblia hay muchas referencias eh, que se hace una relación entre el agua y la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida. La palabra está cargada de verdad y Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos que sus aguas limpias nos bañen y continuamente estar siendo bañados en la palabra para ser transformados con la ayuda de el Espíritu Santo, que es el que da el poder, el que da la gracia. Cuando nosotros estamos en una situación que nos damos cuenta que nosotros por nosotros mismos no podemos. Cuando requerimos del poder, del dunamis, del Espíritu Santo, que esa gracia se vierte en nosotros para cambiar y ser transformados. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No, aquí recordamos cuando Yeshua le está diciendo a Nicodemo, ¿no? No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez, porque este nacimiento viene de Dios. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eh, lo que
Dios sobre nosotros es algo que viene de arriba. Este nacimiento que nosotros tenemos es algo que viene de arriba. Es algo sobrenatural. Es algo que nos conecta con el reino de los cielos que está en otra dimensión. Y cuando somos nacidos, que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, entonces tenemos acceso a este reino, que hemos visto que este reino ya está aquí cercano a nosotros y eso es parte de las buenas noticias que, que Yeshua nos vino a dar. A través de él, él acercó este reino de los cielos. Vamos a Salmos 24, 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Este es el Rey que va a reinar. Él, él es el que va a establecer su reino y es al que nosotros estamos esperando. Entonces, vamos a leer todo el Salmo. Salmo de David, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y sobre los ríos la afirmó. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar de santidad? El limpio de manos y limpio de corazón, el que no ha tomado en vano su nombre, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salud. Esta es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jacob. Aquí cuando está esta palabra Selah, es para que uno haga una pausa y medite. La palabra nos como medita en esto. Esta es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jacob. Jacob buscó el rostro de Dios. Jacob buscó la bendición de Dios. Su pueblo se caracteriza por una generación que busca a Dios. Para acercarse a Dios, ¿qué es necesario? Creer que Él existe. Este, estaba escuchando el testimonio de un, ah, es judío, pero en un momento se hizo ateo y es un tipo de ateísmo que, pues, ahora sí que, mm, ahora sí nacemos, morimos y ya se acabó la historia. Y entonces eso le trajo como que frustración, ¿no? Y, y en un momento dado l- habló a Dios y le dice, ¿y eso es todo? Hablando él en su frustración. Y entonces Dios le contestó, bueno, pues para hablar conmigo primero reconoce que existo. Entonces porque fue un pensamiento que vino a su memoria, ¿no? O sea, estoy reclamándole a un Dios que según creo que no existe.
Y así hay gente, ¿no? De que le echa la culpa a Dios de lo que está mal aquí, este, y se dio cuenta que, pues para poder reclamarle a Dios, primeramente tenía que reconocer que había un Dios. Y bueno, la situación es que este, él, él llegó a encontrarse con Dios, encontrarse con Dios a través de Yeshua. Y pero esta situación que hay gente que se dice atea, pero finalmente, eh, bueno, la, los que se dicen ateos es una situación miserable porque hablas con ellos y dicen: "No, yo ya me muero y ya se acabó su existencia". Pero estamos hechos a que eh, si tú hablas con la mayoría de la gente, la gente no quiere morir, que no estamos hechos para morir. Dios nos hizo para vivir y Él dice: "Yo soy un Dios de vivos". Pero hay que este, acercarnos a Dios y buscar a Dios, buscar su rostro, porque Dios nos hizo para eso, para tener una comunión con Él y, y, y tomar vida de Él. Él es el que nos da vida. Y en base a eso, entonces, vivir la vida donde estamos aquí. Eh, Acá sigue la entrada, ¿no? De alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Puertas eternas, porque nuestro camino es eterno y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente en batalla. El que va a ganar la batalla final y el que va a dar la última palabra, al que toda rodilla se le va a inclinar. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él es el que va a ganar y a Él se le va a atribuir la victoria. ¿No? Y Él es el Rey, al que en este reino nosotros pertenecemos. Sigamos con Mateo 5:19. De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ya habíamos mencionado, ¿no?, sobre estos mandamientos. Todos los mandamientos, los que están en la Torá, los que están en el Pentateuco, este, tienen enseñanza y aplicación para nosotros ahora, aunque estamos este pacto renovado, en el nuevo pacto. Unos llaman nuevo pacto, otros le llaman el pacto renovado. Hay sabiduría para
Y el principio está ahí para que nosotros lo apliquemos y lo llevemos a cabo. Y dice que quien ignore un mandamiento pequeño, dice, va a ser pequeño, pero quien los tome en cuenta, eso es como, pues es la constitución del reino de los cielos, lo que es la Torah, que también se puede traducir como instrucción, leyes divinas. Aquí no hablamos de las leyes de los hombres, no hablamos de las leyes que los hombres han puesto sobre las leyes de Dios. Aquí hablamos de las leyes que son inspiradas por Dios, reflejadas en su palabra, que están para nosotros, para que nos vaya bien. Porque os digo, si vuestra justicia, rectitud, no fuere mayor que los escribas y los fariseos, porque ya sabemos por la historia que los escribas, pues tenían la fama de agregarle cosas a la ley que no estaban en la ley o hacer interpretaciones que no estaban de acuerdo a la palabra o a añadir leyes que literalmente llevaban a contradecir la palabra. Entonces, esas son las leyes que cuando vino Jesús hacía énfasis en hacer esa división entre, entre las leyes de Dios y las leyes de los hombres. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque aquí necesitamos l- la llenura del Espíritu Santo para caminar de acuerdo a lo que Dios quiere y no caer en doctrinas de hombres. Por eso cuando nosotros escuchamos enseñanzas, necesitamos cada quien hacer nuestra tarea e ir a la palabra para ver si el predicador, el que enseña, hacer un lado lo que es del hombre y tomar lo que viene de Dios y aplicarlo a nuestra vida y caminar con ese celo de como Jacob que buscó la bendición de Dios y nosotros también buscar esa bendición que viene de Dios y no seguir alguna doctrina de los hombres, por más bonita que parezca, si es contraria a lo que dice la palabra. Necesitamos ir a la escritura y hacer a un lado cosas, doctrinas de hombres. Está en Mateo. Vamos a Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso es importante que hagamos ese estudio, ese ir a la palabra y escudriñar por la palabra, ¿no? Sí, que no estemos caminando en doctrinas equivocadas. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, sino el que hiciere, aquí dice, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros seguimos las instrucciones de Dios en su palabra,
¿Cómo nos vamos a encontrar? Haciendo su voluntad, sino el que hiciere la voluntad. Porque no es solamente de saberlo también, ¿no? No es solamente de confesarlo con los labios, sino confesar lo que realmente verdaderamente creemos. Y se dice que lo que verdaderamente creemos es lo que hacemos. Eso es lo que estamos creyendo, lo que estamos haciendo. Por eso muchos dicen, pues por el fruto los conoceréis. Pues tú me podrás decir que esto y lo otro, pero yo estoy viendo tu vida, yo estoy viendo lo que tú estás haciendo y eso es lo que da más testimonio de dónde uno está parado. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre sacamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchas grandezas. Ah, como Balaam eh, tenía, hay una profecía ah, de Balaam sobre Israel y sobre Yeshua, que es muy hermosa. Fue muy exacto en esa profecía, pero Balaam no terminó bien. Judas, Judas estuvo de entre los 12 y estuvo en el grupo cuando los mandó a sacar demonios. Y estuvo en el grupo cuando fueron a predicar, que los mandó de dos en dos. Pero ¿qué pasó? No terminó bien Judas, no terminó la carrera, porque la fidelidad con nuestro Señor es día con día y hasta el final. Ay, y los dones, por ejemplo, los que sacan demonios, ¿no? Sí, o este, el nombre de Yeshua tiene poder, o los que profetizan, es un don. Y Dios, cuando da los dones. Pero acá habla primero de hacer la voluntad del Padre. Y entonces les confesaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Si ahora lo retomamos en cuanto al reino de los cielos, ¿quiénes son los que están en el reino de los cielos? Los que se mueven bajo esas leyes que están instituidas por nuestro Dios. Esas son las leyes que a nosotros nos rigen, que nos llevan a hacer la voluntad del Padre. Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea elevado a un lugar de preeminencia, a un lugar que es apartado de todos. Cuando nosotros levantamos el nombre de Dios, es cuando nosotros nos estamos comportando de la manera que Dios quiere, de la manera que Dios ha ordenado, de la manera como el rey, un rey da las órdenes y uno obedece las órdenes del rey. Eso es levantar el nombre de Dios en alto. Lo levantamos en nuestra vida y dice, y hacemos cercano ese reino.
nosotros que estamos aquí en la tierra, haciendo la voluntad del Padre, comportándonos como ciudadanos del reino de los cielos, con las normas del reino de los cielos, no con las normas de este mundo, ni aún así con ciertas leyes que nuestros gobiernos hayan establecido que están contrarias a las leyes de Dios, sino a las leyes divinas. Venga tu reino, que este reino con estas leyes, con esa manera de gobernarse, porque un reino, este, tiene un gobierno, una manera de moverse, cómo se hacen las cosas. Aquí en Australia, si yo quiero hacer un trámite, no puedo ir a hacerlo como lo hacía en México. Son cosas diferentes. Aquí tengo que seguir los lineamientos que han establecido aquí para yo poder hacer mis trámites y pagar mis cuentas según lo que aquí está establecido y como está. De la misma manera, pues en México están ciertas leyes y bueno, a veces la gente se queja de las leyes divinas y pues si nosotros nos ponemos a ver las leyes en México, en acá, pues, son un chorronal de leyes y no tenemos que sabernos todas, pero si yo me quiero mover en una área, pues tengo que saber, este, si yo voy a hacer un trámite mm, con por, para, digamos, algo sencillo, ¿no? Sacar mi pasaporte. Pues tengo que conocer qué requiero para sacar mi pasaporte y cómo tengo que hacerlo, qué es lo que tengo que presentar. De la misma manera, en México, si quiero sacar un trámite, pues tengo que ir al lugar donde debe de ser. ¿Qué tiene que pasar con el reino de los cielos? De la misma manera, si yo quiero que algo sea hecho de acuerdo al reino de los cielos, pues tengo que saber cómo moverme en, en cuanto a las leyes que se establecen en el reino, cómo debo de moverme con sus leyes, ¿no? Venga tu reino, eso es, este reino se establezca aquí en mi vida. ¿Qué voy a establecer? Pues sus leyes, sus lineamientos, como Dios quiere que yo viva esta vida y sea hecha su voluntad en mi vida. A veces queremos que escuchar así como algo sobrenatural que pasa y ahora ha pasado más, pero a veces son cosas prácticas que están muy claras en la palabra, eh, que las podemos encontrar en Proverbios. No te metas con el chismoso. O cosas de... Y si tú bates mucho la leche, pues vas a sacar mantequilla. Este, si tú saliste fiador de alguien, mejor salte pronto de esa situación. No seas fiador del que tú no conoces. Hay en la palabra cosas de el día a día que no necesitamos revelaciones espectaculares, sino lo que necesitamos es meternos y conocer la palabra para adquirir sabiduría y tomar decisiones con sabiduría, como veíamos la vez pasada, ¿no? No te angusties por lo que vas a comer, no te angusties, no te preocupes por lo que vas a vestir. Acá el reino de este mundo es todo eso. Tiene que ser de una marca, tiene que ser de esta moda, tiene que ser, y acá dice, no, que eso sea segundo plano para tu vida.
cambia de lugar. La marca y el estilo no, no digo que uno no se vista este, con gusto o de acuerdo a tu gusto, ¿no? Todos tenemos gustos y maneras a lo que digo que no nos consuma como que nos lleve a quitarnos la paz. Y eso es lo que queremos, ¿no? Vivir, establecer su reino en esta tierra. Vamos a Apocalipsis, vamos ahora, Apocalipsis 20, 6. Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Doblemente feliz, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Claro que sí. Morir en Cristo es como dormir, es un abrir y cerrar de ojos. Es maravilloso. Ayer estaba viendo un, un jovencito que falleció su papá y tuvo una visión, es como las personas que, no sé otra palabra para decirlo, pero es como en trance, o sea, estaba hablando, estaba viendo, pero no estaba en esta dimensión, estaba en la otra dimensión. Y vio a Yeshua y vio a su papá. Y decía, no, que el cielo es hermoso. Y, ay, papá, te ves hermoso, fuerte. Oh, Yeshua, te ves hermoso. Porque esa es nuestra realidad. Ese es donde nosotros pertenecemos. Pero en ese momento ese velo se levantó y él pudo ver la realidad del reino de los cielos. Y claro que es un gozo. Dice que los que eh, vamos a participar de esta resurrección, ¿no? La segunda muerte no tiene potestad en estos. Decíamos que después de los 1000 años va a haber el juicio, eh, pero los que tienen parte en la primera resurrección ya no tienen parte en este juicio. El juicio al que pasan, los que pasamos en la primera resurrección, es en el juicio de eh, Cristo. Dice, la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Es recordando aquí lo de los 1000 años. Y vi un ángel descender del cielo que tenía, aquí vemos, nos regresamos a Apocalipsis 20. Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y pidió al ladrón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Y lo envió al abismo y enterró y selló sobre él para que no engañe más a los gentiles hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los
degollados por el testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, que no adoraron la bestia ni su imagen y que no recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivirán y reinarán con Cristo los 1000 años. Aquellos que decidieron que la muerte era mejor que ajustarse al sistema, a este sistema de este mundo. Y que ahora sí que se nos corte la cabeza en vida, ¿no? Y mm, y que vivamos bajo las órdenes de la cabeza de la iglesia, que es Yeshua. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años. Decíamos, ¿no? Que los que mueren enseguida pasan a este reino, a la nueva Jerusalén. Esta es la primera resurrección. Entonces, los que son de Cristo tienen esta bendición. En el momento que dice que este, los que durmieron resucitarán primero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Hay unos dicen que se va a hacer hasta el final, pero que es la primera resurrección, pero sabemos que pues la gente tiene experiencias sobrenaturales y pues el cielo está activo, la nueva Jerusalén está activa y ahí va el que duerme en Cristo, este, inmediatamente, como Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, tiene esta experiencia maravillosa. El, la segunda muerte no tiene potestad en estos, ¿no? Porque morimos en una, esa es la primera muerte, pero aquí habla de la segunda, donde después del juicio, después del milenio, antes y entonces las personas que no mueren en Cristo, ¿a dónde van? Al lugar de tormento, porque sabemos que el lago de fuego, en el lago de fuego no hay nadie. Lo que hay es lo que nosotros algunos le llamamos infierno, porque pues ahí está, como dice Yeshua, el crujir de dientes. Son celdas, pero después de estos 1000 años, la segunda muerte no tiene potestad sobre los primeros que resucitan. Antes serán, ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Hoy vamos a dejarle aquí y la siguiente vamos a ver otras referencias sobre